síntoma que se puede convertir en algo tan, pero tan molesto. Y ni digamos toser ahora en público también. E imagínense, por ejemplo, una crisis de tos en la noche. ¿Cómo descansamos? Esto es verdaderamente mortificante. Por eso está con nosotros justamente la doctora Alexa Rodríguez. Doctora, es un placer tenerla aquí en nuestra casa. Muy buenos días. El placer es mío. Gracias por la invitación. Doctora, háblenos un poquito de la tos, ¿verdad? ¿Por qué aparece esa tos molesta, esa tos que persevera, inclusive que nos da aquí como una garrasperilla, un cosquilleo molesto? Bueno, en la tos hay diferentes factores. Hay 5 que son los más importantes. Lo primero, un factor alérgico, ¿verdad?, que se pueda tener. El segundo, la enfermedad por reflujo. El tercero es un factor irritativo. Cuando hemos tenido una infección de vías respiratorias y queda un poquito inflamado, se habla de una tos irritativa. El cuarto, en adultos, principalmente se puede dar por apnea del sueño, cuando paramos y dejamos de respirar. O en niños, después de una infección que pudo haber sido un poquito viral y persiste una tos molesta, en ellos probablemente pueda ser una rinosinusitis. Y el quinto factor, que es el de oro, el tabaquismo, definitivamente, ¿verdad? Tabaquismo. Ahora, cuando hay una tos alérgica, como usted menciona, versus una tos crónica, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de diferenciarla para saber que yo efectivamente estoy padeciendo una alergia e ir a ver cómo me la quito? O por lo menos la contengo. Claro, lo que pasa es que una alergia o una tos alérgica se puede hacer crónica. ¿Cuándo una tos se hace crónica? Cuando pasa más de 8 semanas, generalmente un adulto, o más de 4 semanas de un niño. Entonces usted puede tener alergia, una tos alérgica que se vuelva crónica. Es solamente el tiempo de evolución. Ok, el tiempo que ya estemos perseverando con ese cuadro. Exactamente. Ahora, la tos seca. Mucha gente se queja de una tos seca, incluso mucha gente tiene una gripe, ¿verdad? O que le afecta un poquito la garganta y después de curarse persevera con esa tos seca y deben ser un montón de cuadros más y diferentes. Pero, ¿en qué diferenciamos una tos seca con una tos con flema? Bueno, la tos con flema siempre va a tener como ese gallillo que le dice uno, ¿verdad? Y molesta, y va uno a tratar de estar aclarando la garganta y bajando, siente uno una sensación hacia atrás, como una descarguita. Y en la tos seca no, sencillamente se siente ese como el pelito, que viene, que le hace como cosquillitas a uno. Entonces esa es la diferencia principal, que va a tener una flemita en la... Ahora, ¿pero qué es lo que provoca una o la otra? Bueno, ahí sí pueden ser varios factores. Generalmente una alergia o una enfermedad por reflujo pueden producir una tos seca, mientras que una enfermedad ya un poquito más viral, inflamatoria, infecciosa o el asma, inclusive nos pueden dar una tos con un poco más de flema. Ahora, cada vez que tengamos una tos, evidentemente no una tosecilla ahí, sino que realmente nos empieza a molestar, deberíamos recurrir a un jarabe. ¿Esto es positivo? ¿Así debemos hacerlo? ¿Eso está en el protocolo, podríamos decir, o no? Vieres que inicialmente no está mal. Hay jarabes que hay de venta libre que nos pueden ayudar, porque algunas veces es una irritación pasajera, entonces tampoco es como de preocuparnos mucho. Pero si persiste, yo le digo a mis pacientes, ya una tos que persista más de 15 días, sí es importante que la vaya a ver. Pero inicialmente hay varios jarabes y otros hasta de forma natural que han venido con estudios médicos a demostrarnos que pueden funcionar en una etapa inicial. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las bombas y las nebulizaciones? Pasa mucho que de repente en algún momento yo he utilizado una bomba o me he nebulizado y entonces en el primer punto que me aparece una tos, directo voy a nebulizarme o a bombardearme, a decir no, o por lo menos a usar la bombita. ¿Esto es correcto, doctora? No. En realidad no debe de ser. Los inhaladores, ya sea inhaladores nasales o aspiradores bucales, siempre deben de estar recomendados por un médico porque hay algunos que tienen unos efectos secundarios que no deseamos. Nos pueden dar taquicardia, aumentar un poquito la presión, entonces eso sí deben de ser controlados por un médico. Ahora, doctora, vengámonos por aquí porque vamos a hablar un poco de lo que tenemos aquí que también nos puede servir para combatir la tos, pero mientras tanto, ¿hasta qué punto, digamos, es recomendable frenar la tos uno mismo? O sea, acudir a todo lo que se pueda sin antes nos vea un especialista. Vieres que del todo no es recomendable. La tos por sí, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Cuando es sumamente molesta y ya, yo te decía, nos roba la paz, porque llega un momento que nos la roba, ahí es cuando el paciente debe de acudir con el médico. O sea, hay algo que está pasando que no la podemos controlar. Inicialmente podemos hacer
que un jarabito, hay ciertos remedios caseros que se han visto que funcionan, aunque no tienen estudios médicos, pero la tos, al ser un reflejo y ser un factor de protección, en ciertas ocasiones definitivamente no debe de frenarse, porque hay enfermedades que cursan con tos y con tos productiva, como puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, claro, no nos funciona taparte toda una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una tos que persevera, pero además esa tos me provoca vómito y además me provoca un dolor en el pecho? Bueno, hay accesos de tos que son incómodos. Eso difícilmente, a no ser que sea un cuadro alérgico muy severo, es causado por lo general por otra enfermedad concomitante. Cuando hay un acceso de tos y tenemos a una persona que está sufriendo eso, lo primero siempre es calmarla. Porque cuando uno está tosiendo mucho más se desespera, porque les da vergüenza, porque están en algún lugar que no se sienten cómodos, entonces siempre es mantener la calma. Respirar, la respiración es sumamente importante en esta parte, hacer la respiración profunda por la nariz, botar por la boca y decirle que no hable. Ahora bien, hay que ver que a veces es un acceso de tos cuando estamos comiendo y hay que ver que no sea un cuerpo extraño en la laringe, que no se esté atorando con algo, no ¿verdad? Esté yendo por otra vía, exactamente, porque hay maniobra Heimlich y ahí sería otra cosa diferente. Claro. Pero si es una tos, calmarlo, porque se desesperan. Ahora, desesperado es y desesperación total cuando en la noche nos da este ataque de tos, que puchis, uno quiere realmente descansar por la noche. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Vieras que ahí lo más importante y lo que realmente funciona es descubrir la causa. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque si sabemos que es alérgico, entonces, y si es humedad, podemos hacer uso de deshumidificadores, podemos poner un ambiente en el cuarto. Si es un reflujo, levantamos un poquito la camita, tomamos lo que se llaman medidas antirreflujo, con 2 almohaditas, levantar un poquito la camita y empieza uno con un ambiente propicio. Principalmente, mira, hay algo que es muy importante y debemos todos recordar: la tos no es una enfermedad, es un síntoma. Exacto. Entonces hay que llegarle a la causa para poderle ayudar. Correcto. Ahora, aquí hay una preocupación de un televidente que nos mandó justamente ayer esto cuando íbamos a tocar el tema y lo manifestamos, que dice: tengo la presión alta y el medicamento que estoy tomando me provoca tos insoportable. ¿Qué puedo hacer? Contestándole esta pregunta, doctora, ¿realmente hay medicamentos que provocan tos? Sí, vieras que tenemos una línea de medicamentos que ya las tenemos muy clara, que son los inhibidores de la ECA, se utilizan mucho para pacientes con hipertensión. O sea, está correcto que lo que le está provocando la tos es el medicamento. Aquí en Costa Rica, que más utiliza la institución, la caja, es el enalapril, y sí. Él es excelente antihipertensivo, pero tiene un efecto secundario como es la tos. ¿Qué podemos hacer? En ese caso tiene que acudir con su médico y pedirle que por favor se lo sustituya por otro. Ok, pudiera ser que, digamos, ataque tanto la hipertensión como el quitar el efecto de no tener la tos. Sí, claro. Y suspendiendo ese tratamiento y sustituyéndolo, vea, se les termina el problema, pero debe ser un médico, o sea, él solito no puede ver al paciente, porque ahí viene la otra parte. Ahora, los nervios, las emociones, el estrés, ¿pueden causar tos? Sí, hay un factor definitivamente emocional, emotivo, ¿verdad? Que puede hacer que active ese gatillo que nosotros tenemos, empieza la resequedad, o al contrario, hay pacientes que empiezan con un goteo postnasal que le acelera por estado de nerviosismo y demás, y que nos puede generar la tos. Eso se llama una tos psicógena. Ahora, en el caso de esos ataques de tos, ¿verdad? Que uno ha tenido, más de uno hemos tenido, generalmente con una gripe, en otras situaciones, eso de agarrar un confitico de menta o algo como para aliviarnos, ¿se vale? En algunas ocasiones se vale, claro que sí, porque refresca. Ahí lo que más, vea, no hay mejor solución y la más sencilla que el agua a temperatura ambiente. Poquitos de agua, que no esté fría, que sea a temperatura ambiente, nos puede ayudar en ese momento. ¿El hielo alborota la tos? El hielo, sí, el shock de temperatura a nivel de laringe, nosotros en otorrino no lo recomendamos. De hecho, para mantener la garganta bien, las cuerdas vocales y una buena higiene bucal, o vocal. No hay que tomar. No hay que hacer cambios bruscos de temperatura, como ese vaso fresco, frío y la sopita caliente. Sí, que acostumbramos mucho. No está bien, no. Ok. Aquí tenemos también algunas recetas caseras que de algún modo pueden ser coayudantes, digamos, del tratamiento o de la situación que enfrentemos con el médico. Quizá la miel por aquí, veamos miel, limón. ¿Qué tan recomendable es, doctora? ¿Realmente soluciona?
Bueno, vieras que yo he leído bastante sobre la miel, porque nosotros lo hemos utilizado en pacientes posirradiados de SIDA de laringe y se ha visto que hay un proceso de desinflamación. Entonces, la miel por sí ya se sabe que es como antibacteriana y ayuda a desinflamar, pero sobre el limón realmente es más la vitamina C, que se puede utilizar a que si estás empezando un resfriadito, ¿verdad? Nos ayuda un poquitito a levantar el sistema inmunológico. Un tecito de jengibre y canela que mucho lo tomamos cuando estamos así, cargaditos de flema incluso, ¿verdad? Eso nos ayuda a limpiar. Sí, porque también se ha visto que el jengibre y la canela actúan como antiinflamatorios. Entonces, bajo ese esquema, sabiendo que la tos se produce a través de un sistema inflamatorio, podría beneficiar en algún momento. Usted lo dijo claramente, doctora, lo positivo que puede ser tomar agua, ¿verdad? De poquito en poquito si estamos en esas crisis, e incluso sin crisis igual de bueno. Sí. Mezclado con frutas, ¿qué tan esa combinación, qué tan recomendable puede ser? De lo que las frutas van a venir a aportar son esos nutrientes, ¿verdad? Que podemos necesitar. Y sobre todo yo así, digamos, en ese tipo de infusión se le recomiendo al paciente cuando no les gusta tomar agua pura. Entonces yo les digo, bueno, mézclenla con frutita, porque si, digamos, en maestros, en profesionales de la voz, como ustedes y demás, no hay nada mejor que estarlo hidratando. Y poquitos de agua, calentar la voz, y eso va a hacer que tenga una higiene vocal mucho mejor. Perfecto. Y después, aquí tenemos, por ejemplo, lavados nasales. ¿Qué tan recomendables son? Los lavados nasales nosotros los usamos muchísimo, pero los que ya hay, digamos, el producto que ya venden en farmacia. Listo. Sí. ¿Por qué? Porque trae exactamente el balance entre la sal y la solución que necesitamos. Además, el dispersor que viene también nos ayuda a lubricar. ¿Por qué? Porque los alergenos, cuando es de tipo alérgica a la tos, entran por la nariz, por vía respiratoria. Entonces, lavarse va a hacer que esos alergenos salgan más y podamos controlar inclusive mejor el ataque de rinitis y demás. Buenísimo. Y la sal se ha visto que ayuda como antiinflamatorio, pero el que venden ya de tipo farmacológico, sí. Ahora, ¿y las gárgaras? ¿Qué tan buenas son esas gárgaras que nos recomiendan de agua con sal, por ejemplo? Ok, las gárgaras con agua con sal, bueno, tiene la sal, por principio, un poquito de proceso antiinflamatorio, sin embargo, no casarse con esa idea que si tenemos algo más, acordarse que después de 15 días de persistir una enfermedad, es mejor irse a consultar, irse a tratar. Y para terminar, esos famosos bahos de eucalipto u otras matas que nos ayudan mucho, que por generaciones nos las han aplicado en casita. Sí, vieres que ahí sí no. No, ¿por qué? Ahí los bahos y las vaporizaciones, pero solo con agua con sal. No hay que utilizar irritantes, que el cepol, que el eucalipto, que le ponen esto, que el otro. Ni en mata natural, doctora. En mata natural, si acaso hemos usado la manzanilla. ¿Por qué? Porque a la hora de respirar, acuérdense que la manzanilla sí se ha visto que es antiinflamatorio. Sí. Entonces vamos a respirar eso. En realidad los bahos, ¿sabe qué es lo que es importante? El vapor en sí cuando entra en las vías respiratorias. Entonces no necesita estar combinado con cosas que más bien nos pueden irritar. Doctora, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Era la doctora Alexa Rodríguez quien nos visitó y a quien le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a usted. Y deseamos una feliz semana, doctora. Gracias. Igual para ustedes, bendiciones. Cero tos, Vero.